El presente trabajo tiene por objeto brindar una mejor ayuda a todos y cada uno de los maestros que laboran en las instituciones educativas a nivel universitario. Es por ello que me di a la tarea de investigar cuáles son los métodos y técnicas que existen para realizar una buena impartición de las clases hacia los alumnos y que ambos estén beneficiados con el conocimiento proporcionado por los maestros catedráticos o conocedores de una materia. Es por ello que el aprendizaje se da a través de una didáctica que es quien dirige el aprendizaje. Se dice que es ese hombre un ser que aprende desde el momento en que nace hasta que muere, y es la escuela a la que, como institución organizada, logra cambios de conducta consciente e intencional. Por lo tanto, el aprendizaje del ser humano responde a necesidades biológicas y lleva consigo implícito el sensibilizar a la persona para que encare la articulación del hecho nuevo con su experiencia anterior y sus necesidades presentes. Entonces, el aprendizaje es el proceso por el cual la persona adquiere nuevas formas de comportamiento. Esto se da a través de 3 procesos del aprendizaje. El primero de ellos es la sincrética, que es la fase cuando una persona recibe el primer impacto con una situación nueva. La segunda fase es la analítica. En esta, la persona visualiza el tema por partes. Y la tercera fase es cuando la persona une todas esas partes en un tema mentalmente. Ahora bien, el método es una palabra que proviene del latín methodus, que a su vez tiene su origen en el griego, en las palabras meta igual a meta y odos igual a camino. Por lo anterior, se dice que el método quiere decir el camino para llegar a un lugar determinado. Esto nos da como consecuencia que el método es el camino o la forma en cómo vamos a lograr ese aprendizaje y esa forma en que el maestro pueda explayarse hacia sus alumnos. Ahora bien, por cuanto hace a la palabra técnica, es la sustantivación del adjetivo técnico, que tiene su origen en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Esto, simplificado, quiere decir que la técnica es cómo hacer algo, es a través del método y de una técnica, que el método es el camino para llegar a algo. La técnica nos dice cómo poder llegar a ese objetivo, que viene siendo la impartición de la cátedra de un maestro hacia sus alumnos. Una vez definido método y técnica, surge una nueva palabra, que es la metodología, y es esta la que enseña, o es, mejor dicho, es una guía para el docente que nunca es algo inmutable y debe buscar ante todo crear la autoeducación y la superación intelectual del alumno. Por lo tanto, el maestro debe tener una metodología de cómo impartir su cátedra. Es por ello que tiene que saber o conocer qué tipo de método y o técnica usará para proporcionar sus conocimientos a los alumnos y estos puedan realizar el aprendizaje a través de las fases ya mencionadas. Ahora bien, existen diferentes tipos de métodos. Los que se verán en esta investigación y en el proyecto serán 3. Tenemos los métodos de investigación, que son los que buscan acrecentar o profundizar nuestros conocimientos. Están también los métodos de organización, destinados únicamente a establecer normas de disciplina para la conducta, a fin de ejecutar bien una tarea. Y el tercer tipo de método es de transmisión. Transmiten conocimientos, actitudes o ideales. Son los intermediarios entre el profesor y el alumno.
Ahora bien, por cuanto hace la clasificación general de los métodos de enseñanza, se clasifican teniendo en cuenta criterios de acuerdo a la forma de razonamiento, coordinación de la materia e involucran las posiciones de los docentes, alumnos y aspectos disciplinarios y de organización escolar. Es por ello que a través de estos aspectos el maestro deberá escoger el más adecuado para impartir la clase. De esta clasificación tenemos los varios métodos. De los más importantes que se estarán mencionando repetidamente son el método por cuanto a la forma de razonamiento. Se encuentran en esta categoría el método deductivo, que es de lo general a lo particular, el método inductivo, de lo particular a lo general, y el analógico, que es una forma de razonar por medio de analogías. Consiste en encontrar dos situaciones o sistemas que sean similares, análogos. Si se sabe el resultado de uno de los sistemas, obtienes una conclusión de que el otro sistema obtendrás el mismo resultado. Ese es un método que, desde mi particular punto de vista, de razonamiento, el que deberían de utilizar los maestros en la clase sería de algo general llegar a un punto particular. Pasando a otra clasificación de los métodos de enseñanza, tenemos el método en cuanto a la concretización de la enseñanza. A su vez, se divide en dos tipos, que es el método simbólico verbalísimo y el método intuitivo. El método verbalísimo, sí, son todos los trabajos de la clase son ejecutados a través de la palabra. Este método se presenta a las mil maravillas para la técnica expositiva, en la cual el maestro se dedica a exponer, como su nombre lo dice, de manera verbal a la clase un tema y lo va a ir desarrollando. El método intuitivo, cuando las clases se llevan a cabo con el constante auxilio de objetivaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos, elementos intuitivos que pueden ser utilizados, como es el contacto directo con la cosa estudiada, experiencias, material didáctico, visitas y excursiones, así como recursos audiovisuales. A través de este método existe una dinámica entre el alumno y el profesor, porque se pueden implementar diferentes tipos de materiales didácticos que ayuden para concretizar y reafirmar, así como conocer nuevos elementos de una clase ya vista, como lo puede ser una grabación, puede ser una visita a un lugar académico, obviamente, puede ser las experiencias o vivencias que ha tenido el maestro y que las puede impartir o hacerles el conocimiento a sus alumnos. Por último, tenemos el método en cuanto a las actividades de los alumnos. Está el método pasivo, cuando se acentúa la actividad del profesor, y está el método activo, cuando en el desarrollo de la clase se tiene en cuenta la participación del alumno. Ambas son muy buenas, tanto la del método pasivo y el activo. En el pasivo, el profesor se dedica a exponer su tema y debe de existir un lapso en el que empiece el método activo, en que el alumno participe en la clase y de su particular punto de vista, qué fue lo que aprendió. Y esta información la puede ir sacando el profesor a través de preguntas que tienen que ir relacionadas con el tema que se vio en ese momento en la clase. Eso es todo por cuanto hace a la clasificación de los métodos.
En este momento pasaremos a lo que son las técnicas. Ya vimos cuáles son los métodos, las formas o el camino hacia llegar el objetivo. Ahora vamos a ver las técnicas y cómo vamos a poder realizar ese camino. Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un aprendizaje apropiado. Número 1, tenemos la técnica expositiva. Consiste en la exposición oral por parte del profesor. Esta debe estimular la participación del alumno en los trabajos de la clase. Requiere una buena motivación para atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio y el lenguaje. Esta técnica es la más utilizada en nuestra universidad, ya que la mayor parte del tiempo el maestro es quien se dedica a exponer el tema y simplemente los alumnos realizan preguntas a dudas que surjan en la exposición de dicho tema. Tenemos la técnica del dictado. Esta consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van tomando nota de lo que él dice. Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno escribe no puede reflexionar sobre lo que se registra en sus notas. Desafortunadamente o afortunadamente, esta técnica también es empleada por varios de los maestros que imparten clases en la universidad. Es bueno, tiene dos puntos de vista. Es bueno si lo combinas con un método, aparte de solamente llevarte toda la clase dictando. Ahora bien, este punto principal lo voy a desarrollar al final de la clase en lo que va a ser mi proyecto final, mi propuesta que voy a dar hacia los maestros de cómo se pueden combinar varios métodos y varias técnicas al mismo tiempo para obtener uno solo. Volviendo a nuestras técnicas, tenemos la técnica exegética. Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en estudio. Requiere la consulta de obras de varios autores. La finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, de un tema o de una disciplina. Ahora bien, tenemos la técnica de los círculos concéntricos. Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una disciplina, y una vez en casa puedes ampliar y profundizar el estudio anterior, lo que comúnmente se le conoce como tareas. Tenemos también la técnica de las efemérides. Efemérides se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas significativas. Por lo tanto, pequeños trabajos o investigaciones relativas a fechas pueden ayudar al aprendizaje, lo que es una cronología o una línea del tiempo para saber cómo fue y en qué momento sucedieron dichos acontecimientos. Ahora pasemos a la técnica del interrogatorio, uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la acción de educar. Este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos. Esto puede ser empleado para motivación de la clase, 2, estímulo de la reflexión y 3, una recapitulación y síntesis de lo aprendido y visto en clase. De igual manera, este tema o esta técnica ha sido utilizada por la mayoría de los maestros a lo largo de toda una vida estudiantil. Ahora bien está la técnica de argumentación, forma de interrogatorio que realiza el maestro destinada a comprobar lo que el alumno debería saber, ya que fue visto en clases pasadas, y ayuda a un estudio constante y de preparación para una evaluación final. Esta requiere fundamentalmente de la participación del alumno. La técnica del diálogo. El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento y del impulso o ánimo que ponga el maestro hacia el alumno.
Es aquí donde existe esa retroalimentación en tanto de lo que conoce el alumno y de lo que sabe el maestro, para llegar juntos a una idea principal y que de esa no haya variaciones. Ahora bien, pasando a otra técnica, tenemos la técnica de la discusión. Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de conceptos y en la elaboración de la misma clase. Consiste en la discusión de un tema por parte de los alumnos bajo la dirección del profesor y requiere una preparación anticipada de ambos, tanto de alumnos como de maestros. Ahora bien, por último, tenemos dos técnicas más: la técnica del estudio dirigido y la técnica de la tarea dirigida. La primera de ellas, el estudio dirigido, es una forma de uso especial en las universidades por la dedicación, esfuerzo y compromiso requerido para llevar a cabo esta técnica. Aquí el profesor puede dar una explicación inicial y el alumno sigue trabajando bajo la dirección del docente en conocimientos o temas complementarios al estudio. Y la técnica de la tarea dirigida es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en las instrucciones escritas por el profesor y la exposición del tema. Puede realizarse individualmente o en grupo. De lo anterior se llega a la conclusión que el maestro debe estar en primer lugar preparado sobre la materia que va a impartir la clase y tener dominio de la misma. Y en segundo lugar debe preparar constantemente su clase y tener una metodología que aplicará a los alumnos para que estos a su vez entiendan y comprendan el tema visto en clase. Ahora bien, mi aportación particular es que el docente puede combinar un método con varias técnicas, siempre y cuando no se contradigan. Por ejemplo, en el supuesto de que yo fuera maestra, utilizaría el método en cuanto a la concretización de la enseñanza en su punto intuitivo, ya que aportaría material didáctico para mejorar la clase y aportar material extra que ayude a mis alumnos a visualizar los conocimientos adquiridos. Este método lo combinaría y lo complementaría con varias técnicas. La primera de ellas sería la técnica de exposición verbal, en la que expondré el tema y posteriormente existiría un lapso de tiempo adecuado en que los alumnos pregunten sobre dudas o interrogantes que les surgieran durante mi exposición. Y una vez agotado ello, pasaría a la técnica del dictado, en la que exista una huella de que fue visto ese tema y que se expuso. Pero antes, el alumno ya hizo una reflexión y razonó de dicho tema. Ya por último, en la siguiente clase haría una serie de preguntas, no más de 5, las haría al azar, para estar consciente de que mis alumnos aprendieron bien el tema, que viene siendo la técnica de la argumentación. Este es mi proyecto que utilizaría para impartir clases, esperando que les sea de ayuda a los maestros y teniendo en cuenta que lo realicé desde la óptica y objetivación que tiene un alumno, de cómo le gustaría que fuera su clase y cómo le gustaría que le impartiera el maestro. Y obviamente sin olvidar que fue previamente estudiado e investigado el tema y que no fue a capricho del alumno. Por su atención, gracias.